situación económica y de lo que vive la Argentina, y por qué no haciendo un poco de futurología, pensando qué es lo que va a pasar en el mediano plazo y después de octubre o noviembre quizá, ¿no? Porque el país después sigue después de las elecciones, ¿no? No termina con las elecciones. Vamos a hablar con Jorge Bortolino, economista, analista económico de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, un gusto de hablar contigo. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo está la economía? Se habla a nivel cambiario de dólar pichetto, de este changüí, por definirlo de alguna manera, hablando en términos del argot popular, que le están dando los mercados al gobierno nacional a la espera de cómo puede irle las elecciones, pero también hay reuniones entre representantes de los organismos internacionales, más precisamente el FMI, y la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo está la cosa? No alcancé a comprender la última frase tuya donde estaba contenida la pregunta. Sí, no, decíamos que se habla de dólar pichetto. No, todo eso te entendí. Sí. Entendí que me dijiste que se reunió el FMI con Fernández y no comprendí la pregunta solamente. No, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Los mercados parece que le están dando la última oportunidad al gobierno de Mauricio Macri a la espera de un buen resultado de las elecciones. Sí, señor, está bien, ahora sí comprendo. Mira, se dan varios factores. Digamos que la inclusión de Pichetto, más que hacer prever una mejor elección para el gobierno, lo que anuncia es que si el gobierno ganara el año próximo, digamos con el manejo que tiene de una serie de senadores peronistas, del manejo que tiene Pichetto sobre ellos, digamos la oportunidad de poder recurrir a ellos para poder sacar leyes que el gobierno necesita para que el esquema económico sea viable. Ahí se ve un posible aumento de la gobernabilidad el año próximo. Y a eso le tiene que sumar dentro de esta tregua, de esta especie de luna de miel de los mercados con el gobierno en este momento, la fuerte mejora y el fuerte cambio que hubo en el contexto internacional. Claro. Si vos querés, yo te lo cuento en pocas palabras. Cuando las cosas se fueron al diablo, un año atrás, cuando el dólar repentinamente se fue de 20 pesos a 45, uno de los principales causantes fue que se prevía que las tasas de interés internacionales subieran 4 veces en el año. Uh-huh. Y luego de 2 subas, lo que pasó es que disminuyó fuertemente la actividad, sobre todo en los Estados Unidos. Entró en una especie de recesión como consecuencia principalmente de la guerra comercial con China y con otros países, y entonces ahora en lugar de subas de tasa de interés se prevén 2 bajas de acá hasta fin de año, y las tasas estaban cuando comenzó la crisis en un 3% y se prevía que llegaran a 4,5%, claro. Y ahora están en menos de 2%. O sea que el contexto externo, digamos que en principio no es bueno, a lo que se suma la baja en el precio de los commodities, principalmente de la soja, que es lo que exporta Argentina. Sí, de acuerdo, pero el contexto externo es sumamente favorable para el gobierno. Te repito, de tasas de 4 o 4,5% internacionales, pasamos a tasas de menos del 2%. Claro. Cuando las tasas bajan tan significativamente, el efecto que se espera para los próximos meses siempre es que el dólar contra el resto de las monedas baje y que el precio de los commodities suba. Entonces ahí tenés una gran parte del optimismo. Claro, y entonces, ¿cómo se puede explicar de alguna manera, digamos, este estancamiento que tiene la economía con el macrismo en el poder? Bueno, se explica, como muchas veces lo hemos dicho, Antonio, por 2 factores. Uno de ellos es la herencia recibida y el otro es la total ausencia de política económica por parte del gobierno. O sea, ni siquiera me atrevo a decir que tuvo mala política económica, ni siquiera, yo creo que no tuvo política económica. Claro. Ha sido desde el punto de vista económico un desastre, una continuación del gobierno anterior. O sea, recibió una herencia pesadísima, debía hacer fuertes reformas para cambiar eso y que el país empezara a crecer, y no hizo absolutamente nada.
Claro, y ahora qué es lo que se puede venir, ¿no? Haciendo un poco de futurología, ¿qué se puede venir con uno u otro resultado, digamos? Si gana Macri en octubre o en noviembre, o si gana la fórmula Fernández Fernández en octubre o en noviembre. Bueno, yo creo que los escenarios están abiertos tanto para el triunfo de uno como para el triunfo de otro. Si gana Macri, existe la ilusión y la esperanza en los mercados de que se hagan el año próximo las reformas estructurales que no se hicieron en estos 4 años y que por lo tanto el país, insisto, se encamine en una senda de crecimiento con mejora social. Existe la ilusión y la esperanza, pero tampoco tenemos la certeza de que eso vaya a ocurrir. Ujú. Si gana la fórmula Fernández Fernández, sinceramente existe una gran incertidumbre. Es como que hay dos alas dentro de ese partido, esa fórmula presidencial, bastante diferenciada. Un ala bastante ortodoxa. La de Guillermo Nielsen, ¿no? Por ejemplo. Correcto, correcto. Guillermo Nielsen es un economista en que uno puede disentir parcialmente, pero es un tipo ortodoxo y que entiende por dónde pasa la cosa. Y el otro ala, que es un ala mucho más heterodoxa, digamos que hace prever que pueden llegar a hacer cualquier cosa. O sea, por ahí parece una locura que uno diga que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, debemos recordar que sobre todo en el último gobierno de Cristina, realmente se hicieron cosas increíbles, Ujú. que nunca se pensó que se podían hacer, que era clarísimo para cualquiera que tuviera un poco de análisis económico que iban a producir resultados muy, pero muy negativos para el país. Claro, sí. Por ejemplo, te digo, uno de los problemas principales que se ve desde los mercados, que no hay que olvidarse de la importancia de los mercados, porque en una economía bimonetaria como la nuestra, en los mercados uno de los insumos cuyo precio se determina todos los días es el dólar. Claro. Y ya sabemos que si el dólar es volátil y aumenta rápidamente, eso trae gravísimas consecuencias para la economía. Entonces hay que prestarle atención. Y bueno, ahí el principal problema que se ve es que digamos, el hipotético equipo económico de Fernández ha dicho que la primera medida va a ser un cepo cambiario y de característica a lo mejor un poquito menos restrictiva que en el segundo mandato de Cristina, pero sí que el cepo cambiario va a estar. Y bueno, eso traería como consecuencia un dólar paralelo. Ujú. A lo mejor vos podés mantener el dólar en 45 pesos como está ahora, pongámosle, pero tenés un dólar paralelo de 70 80 pesos. Y eso sabemos las consecuencias que trae. Y aparte se te cierra completamente el ingreso de capitales extranjeros. Ni hablar. Finalmente quería preguntarte algo al margen, pero se relaciona, si uno quiere. Lo escuchaba Ramiro Marra, el youtuber, consultor en finanzas, que se mueve mucho justamente por redes sociales, que va a ser candidato a senador por la fórmula Lavagna-Urtubey. Y él decía, entre otras cosas, ¿no? Además de esta dependencia del dólar que tenemos, que es una realidad, pero que le falta educación financiera a los alumnos, y uno de los proyectos de él, de las ideas de él, era educar financieramente, o sea, poner esto en la currícula escolar, digamos, para que los argentinos aprendamos a cómo invertir y que él decía que justamente que para empezar a invertir no hace falta un gran poder adquisitivo, o un gran, digamos, flujo de dinero, sino se puede comenzar a invertir con muy poco. Me llamó la idea esta atención. ¿Considerás que, esta idea, digo, ¿no? ¿Considerás que hace falta educación financiera para los futuros argentinos, digamos, o futuros hombres del mañana? Sí, seguro. En cuanto a la cantidad de dinero para acceder a una inversión, con 10.000 pesos podés comenzar a armarte una pequeña cartera de acciones o de bonos. Eso es verdad lo que dice Ramiro. Y por supuesto que es necesario, una de las graves carencias que tiene la Argentina, sí, es justamente la falta de educación financiera, pero yo también pondría el acento no solo en la educación financiera, sino en la educación económica en general, de que le podamos enseñar a los chicos en el secundario de cómo influyen las diferentes políticas económicas en el bolsillo de la gente y qué es lo que se hace en otros países del mundo y cómo funciona, porque acá enseñamos
en el secundario y en la facultad, cosa que no se enseña en el lugar del mundo, en ningún otro lugar del mundo. Claro. Acá se enseña que todo depende del Estado, que vos no tenés que tener ninguna iniciativa, sino que siempre tenés que buscar el amparo del Estado, y que las empresas y el sector privado son malos y que todo lo estatal es sagrado. Y bueno, así es que le inculcamos al joven la cultura de depender todo de papá Estado. Papá está. Y así es que la iniciativa privada está muerta en la Argentina. El argentino siempre, cuando hay algún problema, mira al gobierno a ver que te lo solucione. Y en otros países que las cosas le van mucho mejor, cuando hay problemas la gente se mueve y busca y lo soluciona. Más que claro el concepto. Muchas gracias, Jorge, por el contacto. Ha sido un gusto, a tu disposición. Adiós.